Y por fin llegó el gran día. Tras 2 meses repitiendo constantemente que le tenían que dejar gobernar porque ha ganado las elecciones, la anomalía de que en España no pudiese gobernar el partido más votado solo tiene como alternativa el bloqueo. Feijóo por fin tuvo su gran oportunidad. Una sesión de investidura bastante agresiva en la que hemos visto de todo. Engaños, enfrentamientos, llamadas a la traición y hasta algún giro de guión hemos tenido. Sánchez, Íñiguez, Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Perdón. Pero el resumen es el siguiente. Feijóo diciendo: soy un presidente de fiar. Soy un presidente de fiar. Créanme. Soy un presidente de fiar, créanme. Literalmente se parece al meme de Fuentes, créanme. Pues muy bien, pero vamos por partes. La investidura empezó bastante fuerte. ¿A qué creéis que le dedicó Feijóo sus primeras palabras? ¿A su detallado programa de gobierno para los próximos 4 años? ¿A las medidas económicas de su partido? Pues obviamente no. Habló de la amnistía para los independentistas. Sin más preámbulos, señorías, la amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga. Y centró su discurso, en lugar de su propia investidura, en una supuesta hipotética investidura futura de Sánchez que todavía ni siquiera tiene fecha. En fin, lo esperable, por otro lado. Tras esto, el candidato popular llevó más lejos que nunca antes su argumento de ser el ganador de las elecciones, llegando incluso a decir que tenía los votos necesarios para ser presidente, pero que por su integridad iba a renunciar a ello. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. En fin, que esta imagen lo resume bastante bien. Puedo hacerme presidente si quiero. Pues hazte presidente. No quiero. Feijóo básicamente dijo que si aceptaba una amnistía, entonces le votaría a los diputados independentistas y ya tendría suficiente para gobernar. Pero a Feijóo se le olvida aquí que para contar con los votos de partidos independentistas, en este caso los votos de Junts, primero tendría que renunciar a los 33 votos de Vox, porque ningún grupo parlamentario quiere una legislatura condicionada por la ultraderecha, y menos un partido como Junts al que la ultraderecha quiere ilegalizar. Es decir, hay ciertos apoyos que te bloquean otros. Se lo explicó muy bien el líder del PNV, Aitor Esteban. Si es con nosotros o con Junts, debe empezar a contar descontando 33. Además, aunque no lo hayan dicho explícitamente, tampoco creo que Vox fuese a votar una investidura en la que entrasen partidos a los que piden abiertamente su ilegalización, y por lo tanto ninguna de las dos vías que tendría el Partido Popular para lograr la presidencia sumarían una mayoría suficiente para gobernar. Serían 172 apoyos con Vox, UPN y Coalición Canaria, que es lo que ha ocurrido, y si fuese con los independentistas sería 151 con Vox fuera de la ecuación y con Junts y el PNV dentro, muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta que necesitan para poder gobernar. Pero en fin, esa renuncia, por llamarla de alguna manera, nos deja algo muy claro, que Feijóo ya ha abandonado toda esperanza de ser presidente. Y lo que estamos viendo aquí ya no es una investidura de presidente del gobierno, sino una investidura del líder de la oposición. Parece mentira que nos hayan tenido que hacer esperar 35 días para una cosa que desde el día 1 ya sabíamos que iba a ocurrir. Otra práctica habitual que pudimos ver del líder de la oposición fueron las mentiras. En algunos casos tan evidentes que se pueden corroborar con una simple búsqueda en Google. Vamos con algunas de ellas. Y aprobar en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Comprendo a su sonrisa, señoría. Con ustedes, el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios. Esto es falso. Cuando el Partido Popular ha gobernado, el salario mínimo se ha estancado, tal y como se puede ver en esta gráfica. Además de que el Partido Popular se ha posicionado en contra sistemáticamente de todas las subidas del salario mínimo que ha habido recientemente. Ojo a esta otra. En la última legislatura, los españoles, sobre todo los de menos renta, han tenido que soportar 42 subidas fiscales. 42.655 millones más de impuestos han pagado los españoles desde el año 2019, con un PIB similar al del año 2019. Bueno, yo la verdad que no sé de dónde saca ese dato, porque lo cierto es que no han sido ni la mitad y solo han sido impuestos además que han afectado a las rentas más altas. Y otra cosa es que ellos quieran defender a las rentas más altas, pero que tampoco mientan. Sinceramente, empiezo a creer que Feijóo tiene algún problema con la contabilidad y este es mi favorito. En primer lugar, que el PP nunca congeló las pensiones como hizo el Partido Socialista Obrero Español. Y dale, es que no se cansa con las pensiones. ¿Os acordáis de la que se lió cuando en campaña hasta le tuvo que desmentir en directo Silvia Echarrondo en el programa La Hora de la ONU? ¿Se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC? Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo.
es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé, nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien. Es que hasta Twitter, como ya es casi habitual con Feijóo, tuvo que corregirle. Pues bueno, se ve que ni aún así tiene suficiente para que le quedasen claros esos datos y no volviese a mentir. Y estos son solo algunos ejemplos, pero es que podríamos estar todo el vídeo así, porque la verdad es que lanzó un montón de bulos. Pero yo creo que ya hay suficientes artículos hablando del tema en detalle y que ya queda bastante claro cómo se las gasta Feijóo incluso en el día de su investidura. Pero más allá de las críticas y los bulos, al menos sí hubo alguna propuesta de medidas de gobierno. Solo faltaría que no hubiese nada en una sesión de investidura. Pero lo más gracioso de todo esto es que gran parte de las propuestas que Feijóo puso encima de la mesa ya han sido impulsadas por el propio gobierno de coalición. Medidas como la subida al salario mínimo o la reforma laboral, que han sido siempre muy presumidas precisamente por la izquierda. Es más, es que fueron terriblemente criticadas por su propio partido, por el Partido Popular, alegando que como se subiese el salario mínimo de 735 euros que estaba hace unos años a los 1080 de ahora, se iba a hundir la economía o que iba a ser imposible generar empleo, cuando ahora vemos que tenemos récord histórico en empleados y el paro más bajo desde el 2008. Casi 5 años han estado repitiendo que se iba a destruir la economía para que ahora salga su candidato Feijóo a decir que en realidad sí que fueron medidas positivas para España y que él haría lo mismo si ahora le damos la oportunidad de ser presidente del gobierno. Se está tomando el pelo. Y sinceramente no sé si es la mejor estrategia de oposición darle la razón al gobierno en estas cosas y decir, si yo fuese presidente haría algo más o menos parecido. Pues haberte posicionado a favor cuando eras oposición y decías que subir el salario mínimo estaba fatal, pero ahora no te subas al carro, que se te nota mucho. Bueno, pues tras casi 2 horas de discurso fue el turno del Partido Socialista, y aquí llegó la sorpresa. Feijóo se había preparado para una intervención en contra del presidente en funciones Pedro Sánchez, porque ya os digo, esto parecía más bien una moción de censura contra Pedro Sánchez que una sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, llegó el turno de palabra del Partido Socialista y apareció el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Es cierto que puede ser criticable que no conteste el presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista por respeto a la tradición parlamentaria y porque es lo que se esperaba, pero también es cierto que con este movimiento el Partido Socialista tiró por tierra el mantra siempre tan repetido de que gobierne la lista más votada, precisamente por esto. Explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? Como podéis ver, Óscar Puente iba muy fuerte y siguió con la misma dureza. Por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Lo cierto es que el discurso de la lista más votada ya estaba tocado de muerte, siendo que mientras Feijóo argumentaba que debía ser presidente precisamente por eso, en la tribuna de espectadores le miraban atentamente invitados por él mismo Juanma Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso, Manueco, López Miras y María Guardiola, todos presidentes del Partido Popular que tienen en común precisamente haber llegado a ser presidentes sin ser la lista más votada en sus respectivas comunidades autónomas, en las que a pesar de haber ganado el Partido Socialista en el 19 o en el 23, gobernaron ellos porque tuvieron más apoyos junto a Ciudadanos o junto a Vox. Al final Feijóo acabó embroncándose con prácticamente todos los portavoces que la replicaron, a excepción de Vox, con quien tuvo un tono de agradecimiento e incluso de cercanía en varias ocasiones. Porque fíjese, usted ha hecho una cosa muy distinta de Sumar. Primero, ganarle a Sumar. Y segundo, aceptar no entrar en el gobierno. Y aquí alguno podrá decir, hombre, es que si te van a votar gratis, pues normal que esté agradecido. Pero es que sus gestos de simpatía con la formación ultra han ido mucho más allá. Estamos de acuerdo en lo importante. Muchas gracias, señor Abascal. El problema de Feijóo es que no se entera que es precisamente por acercamientos como este que nadie quiere pactar con él y solamente tiene los apoyos de Vox con los que no puede lograr la mayoría absoluta. Para terminar, me parece destacable como ya desde el día 1 de la legislatura podemos ver cómo ya le están advirtiendo a Feijóo de los peligros a los que se enfrenta. No escuché usted gritar Alberto, Alberto, Núñez, Núñez, Feijóo, Feijóo, presidente, presidente. No, escuché usted gritar Ayuso, Ayuso. ¿Se acuerda? Hombre. Y Óscar Puente no es el único que le advirtió de sus peligros internos. Y a usted, hoy aquí le digo, le marca la agenda a la señora Ayuso. Tenga usted cuidado, porque es bastante probable, al menos posible, que veamos a la señora Ayuso dándole el mismo jarabe que ustedes le han dado al señor Casado.
Fíjate tú de nadie en el Partido Popular, que por cierto, durante su discurso escuchamos a Feijóo diciendo que él no era como el Partido Socialista, que estaba purgando a socialistas, haciendo referencia a la expulsión de Nicolás Redondo del partido recientemente. Pero es que parece que al Partido Popular se le olvida que hace apenas un año se cargaron a Pablo Casado, que era el mismísimo presidente del Partido Popular, y ahora hablan como si no hubiese pasado absolutamente nada dentro del Partido Popular. Y repito, que se cargaron a su propio jefe, que tiene tela. Y al final la votación salió tal y como se esperaba. En este largo mes que ha tenido el Partido Popular para reunir más apoyos de los que tenía al principio cuando el rey le propuso la formación de gobierno, no ha sumado ni un solo voto más y han perdido 172 votos contra 178. A partir de ese momento Feijóo tiene 48 horas más y después tendrá que conseguir más síes que noes. Y si tampoco lo consigue, porque una vez más va a tener 172 frente a 178, el rey de España tendrá que elegir a un nuevo candidato, que en este caso pues simplemente podría ser Pedro Sánchez. Y a partir de ahí veremos qué pasa, o un gobierno de Pedro Sánchez o una repetición electoral. Son las únicas dos opciones que hay encima de la mesa, pero la vía de Feijóo por el momento ha quedado completamente imposibilitada. Pero bueno, llegados aquí me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Ayuso está preparándose para suceder a Feijóo si hay gobierno de Sánchez en los próximos meses? ¿Qué creéis que va a pasar en el Congreso en las próximas semanas? ¿Conseguirá ser presidente Pedro Sánchez? Y una pregunta un poco más interesante, ¿qué cambiaríais de la estrategia del Partido Popular? Porque está claro que la que ha llevado ahora adelante no le ha funcionado para gobernar. Espero vuestras respuestas en los comentarios. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.